Este año, en este quinto congreso Más Allá, lo abrimos con Aldo Linares, creador del Festival Internacional de Benicàssim, quiero decirlo bien, no sé, de Benicàssim, licenciado en Ciencias de la Información, pero además un gran buscador dentro del mundo del misterio. Es un conocido y reconocido sensitivo, su cara os sonará, está asiduamente en Cuarto Milenio y además forma parte del grupo EPTA desde hace muchos años. Hoy nos trae su conferencia El cercano mundo de la intuición y aquí os dejo con él, que ya se estaba presentando cuando he venido yo a interrumpir. No, no te preocupes, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podemos poner el...? Pues nuevamente, gracias por estar aquí conmigo. Vamos a poner el... Sí. Quiero agradecer a la organización, al señor concejal, a la gente de ANDIP que pues hayan tenido a bien contar conmigo. No, es este, sí. Y quiero primero también agradecer al pequeño Fernando y a esos pequeños magos que tienen la disfagia, que es una cosa que en realidad, claro, como bien se ha dicho, puede parecer aislada, pero... Sí, le damos a presentación directamente, sí. Desde el principio. Pero en realidad es una situación que creo que, aunque no toque directamente a todos, pues de una manera u otra nos hace pensar. Claro, es difícil poder tragar los alimentos, pero quién sabe si todos estos pequeños magos realmente lo que tienen es la gran capacidad de poder, no tragar, pero sí soltar cosas que nos pueden deslumbrar. Por eso preparé esta conferencia, diálogo con vosotros, porque creo que la intuición es una cosa que es tan mágica como todos nosotros, como todos los que tenemos. Y digo todos, del mismo modo que muchas veces cuando se habla de sensitividad, de mediumnidad, esas palabras que están que parecen como la crema que se pone en las tartas, mediumnidad, sensitividad. Y es algo que tenemos todos. Y pensé, ¿qué puede ayudar para que este congreso Más Allá pues tenga un poco el granito de arena que yo puedo aportar? Pensé en la intuición y pensé en estos niños, en esa cosa que tenemos todos, que es esa pequeña semilla que va germinando si nos la trabajamos. Pensé que la intuición es un lenguaje necesario y real para poder vivir, porque en realidad muchas veces buscamos la magia, buscamos lo extraordinario en todo lado y no nos damos cuenta que en nosotros es donde está primero. El deslumbramiento, esa cosa que nos hace abrir los ojos y estar aquí para escuchar estos temas, y ese deslumbramiento está en nosotros mismos. Y si no me creéis, mañana cuando os levantéis, miraros al espejo, observaros. Eso es el deslumbramiento, eso es la intuición, eso es la magia. Así que yo os voy a llevar a este cercano mundo de la intuición. Y digo cercano, porque está aquí, está en nosotros, como el más allá. El más allá no es otra cosa que un más acá, un pelín más lejano, pero es el más acá. Mi querida Sol y mi querida Paloma, mis compañeras y amigas del grupo EPTA, siempre hablan de los muertitos y siempre nos reímos mucho porque cuando vamos a investigar, los muertitos no son otros que nosotros, pero sin esto. Muchas veces hablamos de los espíritus y nos olvidamos que nosotros somos los primeros espíritus. Así que si queremos ver alguna vez algún espíritu o algún fantasma, el espejo. El espejo. Y vamos a empezar. Me he traído una chuleta, por si acaso, para no hablar demasiado. Vamos a tratar de definir lo que es la intuición. Según la RAE, la intuición es la percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene, es decir, al portador. Pero también se dice que es la facultad de comprender las cosas de una manera instantánea, sin necesidad de razonar. También se puede decir que es una forma de mirar adentro, de contemplar. Todas las imágenes que pongo siempre tienen un sentido, no es poner imágenes porque quede bonito. Me gusta mucho el simbolismo e intento ser muy simbólico con todo lo que hago porque creo que el mensaje no es solamente la palabra, es cómo se expresa y también cómo se muestra. Entonces, eso también es parte de la intuición.
Lo que yo os estoy hablando, quiero que os quede a vosotros y hagáis lo que os dé la gana con ello. Pero me gustaría que os quede de una manera física también, que alguna imagen, alguna cosa os quede grabado, porque estoy seguro que en algún momento eso se podrá activar para vuestro bien, para vuestro provecho. Pero ese es vuestro trabajo también ya. En este sentido, yo creo que podemos pensar acerca de la intuición que cuando sentimos de manera sensible, pues estamos teniendo un saber de la realidad que es muy especial, porque es algo que está mucho más cercano de lo que pensamos, como os he dicho. O sea, hablamos de Amdiv. Los padres de esos niños, de esos magos, tienen una relación muy especial porque se desarrollan códigos de comunicación que van mucho más allá del hablar, del pensar y del sentir. Es una cosa que va mucho más adentro. Y los que sois padres aquí lo sabéis también, con vuestros hijos, ese desarrollo. Los que queréis a alguien con toda vuestra alma, ese desarrollo. Los que tenéis inquina a alguien también, ese desarrollo. Está ahí, es potentísimo. Yo creo que se suele decir también que la intuición es un tipo de conocimiento que no va por vías racionales y que por eso es difícil de explicarlo, por eso es difícil de formularlo. Si alguna vez nos ha pasado esto, yo creo que podemos pensar que esa situación, aunque sabemos que tiene una base, no sabemos definir esa base y mostrar esa base. Pero lo que más nos sorprende es que si tenemos una intuición o una corazonada o un presentimiento, como queráis llamarle, claro, no sabemos cómo definir, no sabemos cómo es esa base, pero lo que sí sabemos es que esa intuición se convierte en realidad porque se convierte en una actitud, en una decisión, en un gesto. ¿No os ha pasado que alguna vez habéis tenido una intuición, un presentimiento, una corazonada, como queráis llamar, y de repente habéis dicho, es que voy a hacer esto, cuando de repente teníais que haber hecho otra cosa? Pues eso, se convierte en una decisión. Pero ¿de dónde sale eso? ¿De dónde viene? Este señor Howard Gardner es un psicólogo y es un profesor de Harvard, y es conocido por las investigaciones que ha hecho en el ámbito cognitivo. Y él define a la intuición como una inteligencia intrapersonal con la habilidad de plasmar los sentimientos en códigos simbólicos. Cuando uno tiene esa intuición, hace algo, pero lo hace algo de una manera tan determinada que es como un símbolo de por sí, tiene un peso de por sí. No voy a ir por esta calle, voy a ir por esta, porque tengo la intuición de que debo ir por esta. Y cuando uno lo hace de una manera tan decidida que todo eso se convierte como una especie de rito, en algo tan potente que uno no puede cuestionarlo, y está ahí. Y la verdad que es alucinante. Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado tener algún tipo de intuición de estas, un presentimiento de estos, y la verdad es que cuando hemos hecho caso, pues hemos dicho, oye, qué bien que he hecho caso a esto. Y eso se convierte en algo transformador, se convierte en algo simbólico. Así, la acumulación de experiencias en el inconsciente parece que constituye una gran fuente de recursos que usamos sin darnos cuenta. Pero si ponemos atención, veremos también que estas intuiciones, estas corazonadas, estos presentimientos, como queramos llamar, son inmediatas. Aunque su elaboración en nuestra cabecita a veces sea muy enrevesada, porque de repente es hago esto, no hago esto, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? No, pero de repente llega el hecho y lo hacemos. Y es inmediato. Y entonces, como os he dicho, pues lo asociamos a presentimientos, corazonadas, a esa voz interior, a ese llamado de la conciencia, a ese espíritu que le está diciendo al cuerpo, oye, espabila, al alma, como queráis llamarle. Einstein dijo una cosa que a mí me encanta. Lo dijo en 1930. Ha pasado mucho tiempo, pero la frase tiene mucho peso. Además, me encanta decir en el siglo pasado. Me encanta decir que yo he nacido en el siglo pasado, me encanta. La única cosa realmente valiosa es la intuición. Claro, podemos decir, claro, lo dices tú porque con el cerebrito que tenías, pues decir eso queda muy bien. Pero no perdamos de vista esto. No perdamos de vista esto. Y además lo dijo intuyendo que su teoría de la relatividad podía ser correcta. Y este ejemplo de lo que ha dicho Einstein nos viene pues, como anillo al dedo para decir que efectivamente sí. Pero que, claro, como os he dicho, él era un cerebrito, pero él usaba toda esta observación de la intuición como una herramienta. O sea, la intuición no solamente tiene que ser esa piedra, sino el buen cantero ha de trabajar la piedra,
para que eso dé mejores frutos, para que sirva. Porque así, si nos metemos un poquito más en la intuición, en lo que sentimos, vamos a aprender a darnos cuenta que tenemos una aliada. Y si tenemos una aliada, nos puede servir para muchas cosas. Y eso no lo olvidemos, es importantísimo. Einstein también dijo, hay un chispazo en la conciencia. Está hablando de conciencia, ¿eh? Llámese intuición o como se quiera, que trae la solución sin que uno sepa cómo o por qué. Él está diciendo lo mismo que yo os digo, solamente que de una manera mucho más precisa. Pero es así. Yo creo que la observación más abierta y menos sesgada está ahí sin limitarnos. Y eso es una de las claves que tenemos respecto a la intuición. Cuando observamos algo y no nos frenamos en observarlo, o sea, lo observamos de verdad, no lo miramos, sino lo observamos de verdad, se nos abre un campo abierto. Si yo me centrase, por ejemplo, en Toñín, que está ahí sentado con los brazos cruzados, y le veo solamente a él, me voy a centrar en una parte de la realidad. Pero si hago así, veo muchísimas realidades, los veo a todos. Y eso, amigos, también tiene mucho que ver con ser sensitivo, con ser medium. Es que a mí son palabras que me dan un poquito de cosa, pero tiene mucho que ver con eso. La realidad es lo que yo estoy viendo aquí adelante, pero detrás está también. Lo que pasa es que yo no hago esto, pero si miro atrás, veo un Señor. Y muchos de estos estados tienen que ver con eso. La realidad es mucho más de lo que pensamos, mucho más de los 5 sentidos que nos han hecho creer que tenemos. Tenemos más. Más. Y si somos capaces de tener sentimientos y pensamientos, imaginaros de lo que somos capaces. Lo que pasa es que conviene decir que tenemos menos, conviene. Podemos preguntarnos si la intuición puede ser una manifestación sutil de nuestra conciencia, de nuestro espíritu. Podemos decir, ¿y si es realmente nuestro espíritu que nos está diciendo, que está hablando Él, más allá de lo que tenemos aprendido, de lo que nos han enseñado, de los preconceptos, de los prejuicios? Si es eso, pues quizás podríamos poner el ejemplo de estos rayos de luz que se están viendo. Unos rayos de luz lanzados por una fuente de energía, el Sol. Tienen su estado y salen de un eje, el Sol, y atraviesan procesos ópticos hasta llegar a lo que nosotros vemos, ¿verdad? Pero aunque se pueden percibir de un modo, cuesta determinar con exactitud su naturaleza y su alcance. Y aunque sepamos por la ciencia cómo pueden ser, aún así, realmente no sabemos cómo son. Engel decía que las ideas se encienden unas con otras como las chispas eléctricas. ¿Por qué será que cuando somos pequeños y vemos un chispazo nos quedamos tan sorprendidos? ¿Por qué será que cuando vemos un arco iris nos quedamos tan sorprendidos? ¿Por qué será que después de un día lleno de nubes, cuando sale el sol, nos quedamos tan sorprendidos? Por costumbre, sí, pero estoy seguro que por algo más, estoy seguro. Os estoy hablando y os estoy dando mis pensamientos. Estoy abriendo mi mente a vosotros. Y aquí no hay ni mediumnidad, ni sensitividad, ni San Pancracios, ni vasos de agua, ni poner sal en las puertas, ni nada. Esto es una cuestión de corazón a corazón, de cabeza a cabeza. Esa es la verdadera magia. Y es la apertura de miras, y en esa apertura de miras es cuanto, mediante la observación y la curiosidad, porque hay que observar, pero también hay que ser curiosos, pues podemos darle el tiempo necesario al inconsciente para que haga su trabajo y para que nos sorprenda. Pero también hay que ser un poquito críticos. Entonces, ¿es la intuición un elemento infalible al que siempre tenemos que tomar en cuenta y al que siempre hay que hacerle caso? Parece que cuando tenemos una intuición es como si sintiésemos el contacto con una especie de cortina invisible, con esas partes oscuras que están aquí en el teatro que parece que hay fondo y que no hay fondo a la vez. Y es esa cortina que parece que se acerca y se pone enfrente de nuestra cara y tiene un diálogo mudo, está ahí, pero que es como un mensaje que llega con una fuerza tan grande que no son desconocidas, pero que está ahí, ¿no? ¿Y por qué tenemos la sensación de que cuando ocurre, que tenemos una intuición, sentimos que es algo que va más allá de nuestra edad, de nuestro estado actual?
y que es algo que viene de muy lejos. ¿No os ha dado la sensación que cuando tenéis esa voz dentro, esa cosa, parece como que viniese de algo muy profundo, muy, muy lejano? Y que le da igual nuestra edad, lo que pensemos, cómo actuamos, nuestros gestos. ¿No os ha pasado? A mí muchas veces cuando me pasa, claro, yo me doy mucha risa, ¿vale? Cuando me veo, por ejemplo, en las investigaciones de Cuarto Milenio, a mí me da un poco de vergüenza porque, claro, pongo unas caras que, o sea, si mi madre estuviese, diría, ¿pero dónde vas con esa cara? Pero es porque el primero sorprendido soy yo. Y porque muchas de esas intuiciones que vienen, de esas cosas que aparecen, claro, yo me pregunto en tiempos reales, ¿de dónde rayos sales? ¿De dónde vienes? No me pregunto qué buenas alas que tengo, qué listo que soy, ¿no? Porque eso es una tontería. Pero claro, cuando me quedo así un poco atontado, en ese estado tan mágico, me pregunto de dónde sale todo esto. Me pregunto si soy yo, me pregunto si me lo están diciendo, aunque ya luego os contaré un poquito más de esto, pero me lo pregunto. Y este señor, Melville, el creador de Moby Dick, pues también se lo preguntaba. Pero claro, con esa magia, esa gran intuición que da la literatura, él decía, ningún hombre puede sentir su propia identidad certeramente si no es cerrando los ojos, como si las tinieblas fueran en verdad el elemento propio de nuestra esencia. Acordaros de eso, cerrar los ojos. Cerrar los ojos. Cuando a veces cerramos los ojos y hacemos este gesto y nos quedamos ahí, miramos una cortina negra, como lo que les decía, pero si nos quedamos un rato más, empezamos a ver otras cosas. Imágenes que van pasando, que pueden ser registros mentales, que pueden ser, digamos, manifestaciones mecánicas de nuestro pensamiento que se manifiesta en nuestros sentidos. Pero también son otras cosas, también son otras cosas. Y si también son otras cosas, ¿se puede considerar la intuición como algo ligado a lo paranormal o a experiencias trascendentales? Esto lo digo porque a lo largo de los tiempos muchas tradiciones esotéricas, ocultistas, herméticas, trascendentales o religiosas, pues han dado mucha preponderancia a la intuición como algo necesario para la experiencia. La experiencia de acceder a algo más, a la suprarrealidad, a lo divino, a lo cósmico, a lo mágico. Y en ese caso pues tenemos a un personaje al que todas estas cosas están muy ligadas y que es un personaje muy interesante para las investigaciones, Santo Tomás de Aquino. Hay muchos pasajes en su existencia en los que algo parecido a una voz o un pensamiento, pero no solo en la suya, sino en muchos grandes místicos, en muchos iluminados, en muchos pseudo-iluminados y en muchos charlatanes, han ocurrido, diciendo que aparecía una voz o un pensamiento de gran peso que llegaba de improviso y que se hacía con la persona modificando por completo su estado físico, su estado mental y su estado gestual también. Y esas voces muchas veces se decían que eran voces del más allá. Se decían que eran maestros, se decían que eran guías, ángeles, en algunos casos dioses, y en algunos, pues, la Virgen María, el Espíritu Santo, San Pancracio, quién sabe, Houdini. Hay mucha gente que dice muchas cosas, ¿no? Pero que todas esas voces, esos espíritus, esos maestros, esos guías, pues les hacían tener un cambio racional, sentimental, lógico y físico absolutamente apabullante. Les hacían cambiar por completo. Pero esto también se puede aplicar, o sea, esa voz, ese cambio tan brusco, se puede aplicar al mundo de los libros de autoayuda, de trabajo personal, en los que se habla de mucha gente que haciendo caso a estas intuiciones, pues acertó en su cometido o consiguió dar en la diana de un conflicto y pudo resolverlo. Pero yo voy a ser un poquito crítico con esto porque, claro, casi nunca se nombran los casos en los cuales quienes haciendo caso a su intuición no llegaron a nada o se equivocaron al 100%. Y hay muchísimos casos también en los que pasa eso.
La intuición no es esto es así, porque en la vida creo que nada es así, excepto que nacemos y excepto que nos va a tocar salir en una caja por delante, salir en polvito por delante y aparentemente desaparecer, aparentemente. Pero esa certeza de que la intuición te va a acertar en la diana, cuidado, cuidado, porque para eso tenemos nuestra capacidad de decisión y sobre todo de razonamiento. Y aquí quería llegar. La intuición es perfecta, es como la piedra que os dije, pero el razonamiento es necesario, el razonamiento lúcido, desnudo, para poder tomar la verdadera decisión con los pies en la tierra. Está bien sentir, pero es necesario, importantísimo, sentir con los pies en la tierra para ayudarnos a calcular cuánto podemos volar si queremos volar. O por lo menos para decirnos, vale, ¿quieres volar un poco más? Pues trabájatelo un poco más. Pero no te lances de la montaña porque sientes que tienes alas, porque te vas a pegar una que, pues, ya sabéis lo que pasa. Y si avanzamos un poquito más y nos damos cuenta que todo esto tiene una aplicación más o menos lógica y terrenal, vamos a ver que investigadores como Christian Artois, Tina Koch o Barbara Morgenthaler en 2018 realizaron un estudio en el cual se dieron cuenta que desarrollar la intuición suponía el desarrollo del conocimiento apropiado para el rendimiento profesional y que esto ayuda a conocer cuándo son necesarias y cuándo no las intuiciones y cuándo no y cuándo sí determinado tipo de respuestas. Entonces, ¿qué ocurre? Que me voy a ir a un gran amigo, un gran poeta peruano, Osvaldo Chanove, que dice esto: es importante abrir los ojos y mantener una mirada, es importante creer ahora y siempre que alrededor de nosotros, en un lugar alrededor de nosotros, algo valioso nos redimina definitivamente. La poesía tiene la gran capacidad de sintetizar en versos lo que podrían ser páginas de libros, pero también de sintetizar ese arrebato que tenemos dentro, que es nuestro poder. Quedaros con lo de nuestro poder, ¿vale? Quedaros con lo de nuestro poder. La intuición, cuando abrimos los ojos, y hace un rato dije cerrar los ojos para mirar, se convierte en una herramienta más del poder de cada uno. Y os aseguro, en cada uno de vosotros, en vuestro espíritu, como en el mío, si tenemos conciencia de nuestro poder, ni patas de gallo, ni males de ojo, ni maldiciones, ni tonterías de estas nos van a hacer nada. Si tú tienes tu poder, nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a arrebatar, nadie te va a hacer nada. ¿Y sabéis por qué? Por una sencilla razón, porque si uno tiene su poder, uno es luz. Y con la luz nada puede, y menos los charlatanes. ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis muy en cuenta. Perdonad que me meta mucho con los charlatanes, pero es así. Y esto también se lo digo al pequeño Fernando y a los pequeños magos. Cualquiera que les diga algo porque tienen ese botón, que le digan, vale, yo con ese botón creo, con ese botón hago magia, con ese botón puedo hacer algo importante que tú no valoras. Eso es importante, importantísimo. Pero bueno, como soy muy crítico y me gusta también apelar mucho a la ciencia, porque en realidad la ciencia es una de las grandes magias que tenemos, una de las grandes magias, vamos a hablar de Gerd Gigerenser. Es un neurocientífico alemán que afirma que, aunque no seamos conscientes de ello, el cerebro no deja de intervenir en la realidad analizando y calculando a partir de la información que le entra por los sentidos, con lo cual quizás esas intuiciones también sean una megasíntesis de todo lo que nuestro cerebro está captando sin que nosotros interfiramos. Y eso es alucinante, porque quiere decir que si somos grandes antenas para todo, imaginaros si empezamos a tener conciencia de lo que somos y lo trabajamos. Imaginaros de lo que somos capaces. Os pongo un ejemplo un poco loco, pero el que lo es. Cuando tenemos atascado un sentimiento y tenemos que decírselo a una persona y no sabemos cómo, pero sabemos que es crucial, cuando conseguimos decirlo,
lo que ocurre, tanto en esa persona, en nosotros y en la relación de los dos. Cambia todo por completo, se convierte en algo alucinante, se convierte en algo tan potente y tan transformador que cambia la realidad. Entonces, si somos capaces de eso, trabajando los sentimientos y haciendo eso, lo que seríamos capaces si trabajásemos nuestra mente, nuestra conciencia, si aprendiésemos a darnos cuenta que sí, que 2 más 2 son 4, pero que hay más. Si trabajásemos un poco más de eso, os aseguro que nos convertiríamos en unas antenas potentísimas. Y ya lo somos, ¿eh? Este señor ha constatado que suelen ser más acertadas las decisiones marcadas por la intuición que las muy razonadas, en las que nos hemos fijado más en sus ventajas o desventajas. ¿Vale? Hay un diálogo ahí. Hay un diálogo porque a veces parece como que nuestro cerebro pudiese trabajar de modo imparable, barajando factores, diciendo esto sí, esto no, esta combinación va bien, esta no, buscando pros y contras, aunque aparentemente estuviésemos viendo la tele. De repente hemos pensado, es que ¿debería hacer ese viaje o no? Y sigo viendo la tele. Estoy viendo la tele, me he hecho la pregunta, pero estoy viendo la tele. Pero nuestro cerebro sigue acumulando, sigue marcando, sigue buscando. Y esto ocurre porque estamos más atentos de lo que pensamos a lo que ocurre fuera. Muchas veces decimos, no me he enterado de lo que está pasando ahí. Ah, ha pasado eso, no me he enterado. Vale, no nos enteramos igual que Paquita ha comprado 3 lechugas más y que Andrés se ha ido sin pagar. Pero sí nos enteramos cosas del contexto que nos dan pequeñas pinceladas. Es como, yo os estoy viendo en este momento, no sé cómo os llamáis, pero sé que hay una persona con una chaqueta roja allí, sé que hay un señor allí que está con la mano puesta aquí, sé que hay alguien que está apoyado allí con la camiseta blanca. Vale, no sé vuestros nombres, pero me entero de matices. Esos matices en la conciencia, esos matices en el espíritu, esos matices en la realidad y en lo paranormal son importantísimos para empezar a hacer los bocetos del cuadro de lo que percibimos, de la percepción. Es importantísimo. Cuando queráis analizar un todo, siempre empezad por las partes. La casa nunca se construye por el tejado. Siempre hay que empezar por las partes. Y así se llega lejos. Así se llega lejos. Eso nos lo decían nuestros padres, ¿no? Poquito a poco, pues, por algo es, por algo es. Y si la conciencia está ahí, ¿tiene algo que ver con todo esto? Pues seguramente sí. El ejercicio diario de pensar nos da esa información que está por todo lado. Y entonces, si tenemos que dejar que haya un orden para el inconsciente, ocurre algo curioso, porque podemos entonces hablar de estados de meditación, de descanso o de sueño, estados alterados de conciencia también. Con la meditación hay quienes tienen un mayor acceso a esas otras realidades, a ese silencio potencial, a ese silencio ilustrativo, y que todo esto en la meditación llega tras la observación, el silencio llega tras la observación. En la meditación, cuando vas a buscar, y mientras más quieres buscar, te das cuenta en un momento determinado en que no busques tanto, céntrate, no busques tanto, sé paciente, y entonces te integras con esa realidad, y entonces todo eso se traduce en intuiciones. Y depende de uno, eso se puede convertir en sabiduría, en conocimiento, pero claro, depende de uno. Pero también muchas veces las meditaciones nos llevan a quedarnos completamente dormidos. Y con el descanso físico, y a veces sin caer en el sueño, también se ha dado esto de intuir. Porque durmiendo, el inconsciente y sus mecanismos trabajan de una manera más libre. ¿Por qué? Porque durmiendo no estamos tan atados a los prejuicios, al que dirán, al yo quiero ser así, al quiero que me vean así, no. Es todo más potente. Y el simbolismo va con mucha más fuerza, se dispara. Entonces los sueños son como son. ¿Y no habéis tenido algunos sueños en los cuales de repente recordáis todo por completo? Y de repente también hay algunos en que no recordáis nada y decís, pero qué raro, ¿por qué he soñado esto? Que no tenía por qué haber soñado con esto. Y hasta me parecía que olía, y hasta me parecía que sabía el sabor, y hasta me parecía que tocaba a la persona. Claro, es que es potentísimo, porque esencialmente la intuición es más de sentirse que de pensarse. La intuición también se puede observar en el deporte.
Hay especialistas como Luis Ruiz, Ricardo Peñalosa, José Navia y Natalia Rioja, que en 2013 mostraron que en el deporte confiar en la primera opción de respuesta puede ser una decisión favorable. Estas mismas peculiaridades se manifestaron en los practicantes de Taekwondo que fueron estudiados. Y ellos sacaron un poco la conclusión de que si un deportista es capaz de tomar decisiones intuitivas, es porque puede percibir las señales que le hacen actuar y que activan todo su organismo, coordinando su cerebro, su cuerpo y la situación. Un poco lo que os decía hace un rato. Vale, yo tengo la intuición, voy a razonar y en torno a ese contacto voy a tomar una acción y esa actitud me va a llevar a hacer algo. Pues es un poco parecido a lo que hacen estos señores. Pero además, todos estos impulsos y sus opciones, pues parece que nos traen a veces nuevas formas de representar la realidad. No solamente con la música, como os he puesto hace un momento, sino también la interpretación de la realidad. Y para esto nos vamos a ir a hablar de Guillaume Apollinaire, un gran poeta también. Fue novelista, crítico de arte, y el francés nos decía, recolectemos los recuerdos que hemos sembrado. Claro, por supuesto, porque todo eso tiene un algo importantísimo y necesario. Y nos dejó cosas como esto, La paloma apuñalada y el surtidor, un poema escrito de esta manera. Claro, el verso se hace tan libre que cobra formas. Y claro, cuando leemos estos poemas, de repente no solamente estamos leyendo el verso, sino estamos leyendo la forma. Nos estamos dejando llevar por el símbolo, y el símbolo nos está dando un significado mayor, nos está alimentando de otra manera. La intuición hace eso, la intuición hace eso. La poesía es quizás uno de los mayores destellos que tenemos en torno a la intuición. Y por eso otro surrealista francés, Reverdy, dijo, en refiriéndose a esto y más, dijo, pero todavía no te he comprendido, sigo tus pasos sin saber quién soy. Hay que pasar por una puerta en la que nadie espera. Claro, esa puerta somos nosotros mismos, en la que nadie espera. Sentir, intuir, tener presentimientos, tener sueños lúcidos, ver espíritus, ver fantasmas, como queráis llamarle, todo eso es estar frente a una puerta en la que nadie espera. ¿Por qué? Porque la puerta somos nosotros tal cual. Pero claro, cuando decimos quiero ver, pues ¿quieres ver? Abre los ojos. No, es que no veo bien, ponte las gafas. No, es que está un poco lejos, acércate, muévete, muévete. La magia es, porque la magia es movimiento, es acción. La magia, cuando solamente es pensamiento, es como algo que bulle, pero que bulle y se puede evaporar. Tiene que ser acción, es. Y por eso vamos a ir a un divertimento que es Shelly. Shelly es una curiosidad que viene a colación y que se hizo para el Halloween del año pasado. Una aplicación que pues, se instalaba en el teléfono y a modo de inteligencia artificial estaba preparada para escribir relatos de terror de forma colaborativa con humanos. O sea, yo escribía una cosa y Shelly escribía otra cosa y así se iba formando. Imitando el funcionamiento de nuestro cerebro y sus interconexiones de redes neuronales. O sea, esto no solamente es para lo que es, sino que hay algunos que están intentando investigar más cosillas y que lo hacen de una manera divertida. Y por ahí también entra el conocimiento y la sabiduría con diversión. Manuel Cebrián, Pinar Yanardaj e Iyad Rawan, es que son nombres un poco complicados, del Grupo de Cooperación Escalable del Laboratorio Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues son los responsables de esto. Y ellos acudieron a autores como Edgar Allan Poe, Stephen King y otros, y a toda la literatura de terror disponible, online y libre de derechos, para pues, formar esto, además de una colección de 150.000 historias diferentes, para que así la aplicación tuviese recursos para poder crear y aportar cosas mientras el otro metía también cosas, o sea, nosotros. Y Cebrián decía que por el momento se queda un poco en la parte superficial. Puede describir muy bien una persecución de un monstruo, pero no se le da muy bien todavía crear suspenso y seguir la trama y propiciar una revelación.
Es decir, que le falta ese punto esencial y básico que bien podría venir de la intuición. Y como hemos hablado de Shelley y de Poe, pues Poe, un gran escritor con ese terror, ese horror sugerido, ese horror que es el que cuando te sugieren es como mucho más potente. ¿Qué es más potente? Cuando alguien pasa por tu lado y deja un poco su perfume que va así, o una persona que se ha echado todo el frasco de perfume y estás que no puedes olerlo. ¿Qué es más potente, en realidad? ¿Qué nos sugiere más? Creo que cuando pasa y se va, ¿verdad? Cuando nos preguntamos, ¿qué perfume será? ¿Quién es? En cambio, cuando está así es porque no te vas, ¿no? Pues Poe dejaba una puerta abierta a la sugerencia diciendo que el arte era la reproducción de lo que los sentidos perciben en la naturaleza a través del velo del alma. ¿Os acordáis lo que os dije de la cortina? Pues algo así. Y de ahí me quiero ir a William Blake, gran mago, gran poeta, gran pintor. Y él decía, un pensamiento llena la eternidad. Claro, claro que sí. Un sentimiento llena la eternidad. Nosotros llenamos la eternidad, nosotros somos eternidad. ¿Vale? Decía, para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Y eso lo hacemos. Muchas veces cuando tenemos esa intuición, tenemos un pensamiento, tenemos un sentimiento, tenemos todo aquí y el tiempo es completamente nuestro. Completamente nuestro. Y somos magos, somos intuitivos, somos sensitivos y somos los mejores mediums que puede haber. Los mejores, sin que nadie nos esté contando por su telespíritu, dígame, que ha visto a nuestro Padre muerto, que le paguemos 400 euros y que nos va a llevar al séptimo cielo para darnos alas y que encima nos va a ver un aura multicolor con gafas de 3D. Nadie puede hacer eso, nosotros sí, ¿vale? Nosotros sí. Y nosotros no necesitamos de nadie para eso, sino de nosotros mismos, ¿vale? Y en todo esto de los cuentos a mí me gusta mucho porque en realidad también es como un juego en que, por ejemplo, una persona como Marc Chagall, un gran pintor, pues parecía que pintaba divertimentos. Él se dice que usó la abstracción para crear imágenes de una naturaleza por la que sentía un amor desbordante, tremendo, pero que todo esto se nutría de su espíritu, que salía de su espíritu, de la fuerza de su espíritu, y que las transformaba hasta llegar a puntos en los que parecía que traducía la realidad de una manera completamente singular. Algunos dicen su estilo, pero quizás era esa personalidad que estaba intentando conectar con eso, ¿no? Poder ir al más allá y decir, pues esto es lo que yo intuyo del más allá. No sé qué es exactamente el más allá, pero intuyo que es esto. Seres volando, él sonriendo, mirando con la mirada perdida, tratando de ver más allá. El estado alterado de conciencia del Creador, claro. Pero todo es como un juego. Todo es como un juego. Y los juegos también pueden ser un soporte en los que la intuición participa. Cuando jugamos, voy a lanzar esto, voy a mover la ficha, qué voy a hacer, qué voy a decir, pero de una manera divertida, de una manera en la cual nuestro espíritu se da la mano. En lugar de preguntarse, oye, ¿qué vas a hacer? No, se da la mano, se divierte. Y también en esa diversión, también en esa alegría se genera todo esto importantísimo, todo este gran desarrollo mental. En ese arrojar de los dados que también lo hizo Erik Satie. Novalis, el escritor y filósofo del romanticismo alemán, bueno, cercano al romanticismo, decía en un extracto de sus himnos de la noche, ¿qué es lo que de repente tan llena de presagios brota en el fondo del corazón y sorbe la brisa suave de la melancolía? ¿Te complaces también en nosotros, noche obscura? ¿Qué es lo que ocultas bajo tu manto que con fuerza invisible toca mi alma? Un bálsamo precioso destila de tu mano, como un haz de adormideras. Vamos a poner los pies en la tierra y nos vamos a ir con Einstein, que decía esto. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. Y las adivinanzas activan también mecanismos que parece que circulan por otras zonas de nuestra cabecita.
de nuestra mente. Lo mismo puede pasar con los refranes y su efecto inmediato. Aunque las frases parecen a veces un poco vagas y decimos, bueno, un refrán suena a eso, pero hay algo más, está ahí. En ese aspecto, el director Frank Capra, pues director de películas como Arsénico por compasión, Horizontes perdidos y otras joyas, dice, una corazonada es la creatividad tratando de decirnos algo. Y si podéis, también leed a este señor, Martín Adán, un poeta peruano, que decidió en una época de su vida que iba a vivir en un hospital. Algunos eligen un hotel, pues él no. Decidió un hospital. Y este señor, además, coquetea mucho con la idea de los psiquiátricos y tal. Entonces hizo una cosa grandiosa, que es esto, el poema del manicomio. Hablando de intuiciones, tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso, porque mis ojos eran niños. Qué curioso, qué curioso. Estamos aquí con Andiv, con los pequeños magos Fernando y sus amigos, con ojos de niños, con ojos de espíritus grandes. Martín Adán diciendo, porque mis ojos eran niños. Y mi corazón, un botón. Podría ser un botón gástrico, ¿verdad? Un botón más de mi camisa de fuerza. El hombre consciente que dice que tiene una camisa de fuerza. Pero hay que mis ojos visten pantalones largos. Veo a la calle que está mendiga de pasos. ¿Qué hay que hacer? Moverse, caminar.